la medicina nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarles este martes lluviosísimo, martes 3 de agosto del año 2021, pero felices y encantados de recibirlos en una emisión más de su programa radiofónico, La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Y bueno, estamos celebrando 6 meses al aire con esta emisión número 28, La Barra de la Medicina Educativa. Gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes que han confiado en este proyecto, la medicina nuclear e imagen molecular, una especialidad de la que muchos de nosotros no habíamos escuchado hablar. Hoy está cambiando gracias a la visión entusiasta y el tesón de nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. Gracias, doctor, como siempre, quien con un lenguaje sencillo pero claro ha logrado generar cercanía y confianza con la comunidad médica, pacientes y público en general. Gracias a todos, hemos cumplido 6 meses. Doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Lupita. Estamos al aire, gracias. Sí, totalmente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México, la lluviosa Ciudad de México, pues todavía estamos en verano. Pero bueno, aquí estamos muy contentos, como bien lo dices, de cumplir 6 meses al aire. De hecho, bueno, pues todavía estamos en las emisiones de festejo, ¿no? De estos 6 meses. Esperemos el favor de los radioescuchas y en 6 meses pues estar hablando de nuestro primer año de emisiones. Y son 6 meses, Lupita, que a mí, no sé tú cómo lo has sentido, a mí se me han ido súper rápido. Súper rápido. Yo creo que ha de ser porque es algo que nos gusta mucho hacer, lo disfrutamos y ya ves lo que dice el dicho, ¿no? Que cuando haces algo que te gusta ni es trabajo y el tiempo pasa volando cuando lo haces. Así que pues muchas gracias a todos los amables radioescuchas de México, de habla hispana, de los diferentes lugares de Latinoamérica, de Europa, que nos hacen el favor de seguirnos en nuestra transmisión. Muchas gracias a todos los patrocinadores que han creído en este proyecto. Pues estamos muy contentos de estar el día de hoy, 3 de agosto de 2021, para volver a platicar con ustedes. Yo lo veo desde esta manera en la introducción que hizo Lupita. Yo lo veo como que estoy platicando con un amigo o con una persona cercana, familiar, porque así es como siento al público que escucha estas emisiones. Y lo que yo quiero, a mí lo que me interesa es que la gente entienda lo que les digo, ¿no? Entonces, pues ese es como que es la tónica de este programa, ¿no? Hablar estos temas en un lenguaje ameno, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, pues que permita que se entiendan por la mayoría de las personas que nos hacen el favor de escucharnos, Lupita. Sí es, doctor, y justamente esto es lo que nos ha permitido colocarnos en el gusto de nuestro querido público, tanto médicos como público en general. Yo creo que el lenguaje y esa cercanía, de momento lo que siempre decimos, son inalcanzables nuestros especialistas, sino, ya ven que no, el doctor Díaz Meneses está al alcance de todos, un gran médico nuclear mexicano orgullosamente. Y bueno, todo esto, como bien lo comentábamos, gracias a toda la gente que nos apoyó, creyó en el proyecto, creyó en este gran médico mexicano entusiasta, el doctor Díaz Meneses, y por ello damos las gracias a su gran cortesía a Coindisa. Es una empresa totalmente mexicana que nace en 1998, dedicada a la distribución de dispositivos médicos con la misión de brindar la más alta calidad de los mismos con un excelente soporte técnico, todo en beneficio de la salud de sus clientes. Y bueno, la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Y desde luego somos pioneros, totalmente verificado. Y pues como bien lo comentamos, martes 3 de agosto del año 2021 y son las 9 de la noche con 2 minutos. Y fíjense que hubo mucha respuesta. De hecho, hay preguntas que ya le hicimos llegar al doctor vía Twitter, vía Facebook, porque tratamos de resumir, pero también tratamos de que toda la gente nos pueda escuchar, ser sensibles en todo lo que estamos publicando cada semana y colaboren, participen. Ustedes saben que forman parte de este programa y hoy estamos hablando la medicina nuclear y la imagen molecular en tumores cerebrales. Y el 21 de julio, día de tomar conciencia acerca del
glioblastoma. Dice que ahora sí lo dijimos bien. Sí, y bueno, fíjate, pues... fíjate que el glioblastoma, lo platicábamos en el otro día, es un caso triste en donde la ciencia médica ha logrado avances, pero ha dejado todavía mucho por ganarle al tumor. El glioblastoma es un tumor terrible. Y este tipo de actividades, este tipo de eventos, pues ayudan a que estos temas se pongan sobre la mesa, en la conciencia de las personas, y no olvidemos que pues aunque ya ha habido grandes avances en la medicina, todavía hay áreas en donde se puede avanzar aún más, Lupita. Así es, doctor. Y bueno, para ello y para que nos puedan ver totalmente en vivo, estamos poniendo todas las redes y las plataformas por donde podemos ser vistos en vivo. Recuerden, estamos también en Facebook, La Medicina Nuclear. Estamos transmitiendo en vivo para que nos vean, nos escuchen y se sumen. Así es de que, pues, bienvenidos todos. Y bueno, pues uno de los objetivos de esta emisión, como bien lo comentábamos, es ofrecerles el mejor lenguaje, la mejor información y por supuesto que participen con nosotros. Y rápidamente, gracias a nuestra casa Promo Estéreo, gracias a nuestra querida Celia González, nuestra productora, y desde luego pues todo el apoyo que nos dan en el área de producción. Contamos aquí ya rápidamente con todas las redes del doctor. Recuerden que estamos completamente en vivo y cualquier duda o pregunta que tengan o sugerencia al WhatsApp 5510-640164. Y bueno, pues ya saben, como cada martes, presumimos quién es nuestro experto titular, un gran mexicano. Fíjense que algo que nos comentaba un médico americano que escucha muy frecuentemente al doctor cuando le permite escucharlo en vivo, dice que algo que nosotros no sabemos hacer en México es reconocer a nuestro capital humano. Y eso es verdad. Y él reconoce mucho, dice, no importa y jamás será repetitivo el que tú menciones quiénes son los médicos mexicanos. Dice, yo trabajo con 3 médicos mexicanos anestesiólogos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y yo resalto mucho el profesionalismo. Así es de que justo por eso vamos a platicar. ¿Quién es el doctor Díaz Meneses? Profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, un líder nato, innovador y emprendedor de la medicina nuclear diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica privada, ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular en la medicina nuclear para el beneficio de las personas. Un gran divulgador, líder de opinión y enlace de esta especialidad médica con las comunidades de pacientes, médicos, organizaciones civiles, empresas, industria y público en general. Conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínico, académico, científico, institucional, empresarial y comercial en México y en el mundo. Y bueno, desde luego tenía que tener esta parte social muy importante. Felicidades, doctor. Sabemos que hace poco fue usted nombrado ya rotario con alto compromiso social. Muchas gracias. Esta parte es otra gran alianza donde el doctor tiene un brazo a ejecutar muy importante. Y desde luego saludos a todos los radioescuchas, México, Latinoamérica, Europa, y pues desde luego el reconocimiento al doctor por esta gran iniciativa, porque pues dicen hablar de la medicina nuclear, como bien lo decíamos al inicio, pues no tenemos idea, pero bueno, esta gran cortesía, recuerden, es de Coindisa. Pues la semana pasada, amigos, hablamos de diversos temas, más bien de diversos tumores benignos, malignos, escenarios clínicos, factores que determinan los radiotrazadores, los diversos tratamientos. Contamos con 12 médicos nucleares certificados a nivel nacional y uno de ellos es nuestro titular experto. Y bueno, los tumores pueden destruir directamente células cerebrales, también pueden provocar daño a las células produciendo inflamación, ejerciendo presión sobre otras partes del cerebro e incrementando la presión intracraneal. Y bueno, vamos con la primera pregunta, doctor. La excelencia en la práctica clínica de un médico nuclear
va respaldada por su preparación, la responsabilidad de elegir el radiotrazador correcto y la interpretación del estudio. ¿Cuáles son los potenciales errores diagnósticos en pacientes con tumores cerebrales? Sí, Lupita, esto es muy importante. Recordemos que la medicina nuclear y la imagen molecular es una especialidad médica. Es decir, que cuando las personas que estudiamos la Facultad de Medicina nos graduamos, pues tenemos nosotros una licencia de médico general. Es decir, bueno, pues en teoría conocemos todo, pero lo conocemos de una manera somera. Porque bueno, como te decía en otras emisiones, ya es muy romántica la visión del médico que lo sabía todo. Eso a lo mejor era del siglo XVIII, del siglo XIX, pero con el avance acelerado del conocimiento en la medicina, la tecnología, pues ha habido diferentes áreas, campos médicos, en donde pues se ha ido profundizando, de tal manera que bueno, pues nacen las especialidades en medicina. Entonces un médico general, pues bueno, puede optar en seguir ejerciendo una actividad general, o puede optar por una especialización médica. En este caso, bueno, especialidades médicas, pues por mencionarle algunas de manera enunciativa más no limitativa, pues pediatría, ginecología, cardiología, neurología, oncología, hay muchas especialidades médicas. Y una de esas especialidades médicas es la medicina nuclear y la imagen molecular. Esto quiere decir que los médicos que decidimos profundizar en este campo de conocimiento, bueno, pues ya nos vamos a dedicar sobre todo al ejercicio de la medicina haciendo uso de radiactividad, y específicamente de radiactividad que viene en fuentes abiertas. Quizá en un programa subsecuente pues lo podamos explicar, ya lo hemos explicado en alguno de ellos, ¿no? Pero pues son fuentes abiertas. ¿Y esto cómo se traduce de una manera profesional médica? Pues los médicos nucleares somos los únicos especialistas en México, al menos en México y seguramente en muchas partes del mundo, que tenemos la autorización y tenemos la licencia de introducir material radiactivo directamente al cuerpo de las personas. Es decir, tenemos la licencia de autorizar que se pongan en las venas, que se tomen, que se ingieran, que se inhalen o por alguna otra vía. Ajá, esa es una de las cuestiones que nos hacen especialistas en medicina nuclear, trabajar con radiactividad en fuentes abiertas. Rápidamente lo menciono, o sea, la diferencia con un radioterapeuta o algún otro especialista que utiliza radiación es que ellos no utilizan fuentes abiertas. Es decir, la radiactividad está contenida, nunca toca como tal el material radiactivo porque está contenido en un blindaje, bueno, en un contenedor especial que permite que salgan las radiaciones. Y las radiaciones, bueno, pues dan en el cuerpo del paciente y hacen su efecto. Nosotros, a diferencia de eso, introducimos estas fuentes de radiactividad adentro del cuerpo y las radiaciones vienen desde adentro del cuerpo, no desde afuera, no le llegan desde afuera al paciente como en el caso de la radioterapia. La medicina nuclear es desde adentro. Entonces, ya que hablamos de las especialidades médicas, pues, ¿qué crees, Lupita? Pues ahí todavía hay más allá. Todavía hay más allá y ya vienen lo que en México se llaman subespecialidades o posgrados en alta especialidad médica. Y en medicina nuclear pues tenemos 3 posgrados en alta especialidad médica. El primero es en oncología, del cual, bueno, pues yo tengo formación en uno de esos posgrados, tengo ese posgrado. El otro es en cardiología, que bueno, ese posgrado yo decidí no recorrer ese camino, y hay un posgrado en neurociencias, de los cuales, como lo decíamos la vez pasada, como lo mencionas en el programa, la doctora Kerik y yo somos los pioneros de la implementación del curso de posgrado, es decir, la enseñanza de la medicina nuclear y la imagen molecular aplicado a imágenes del cerebro.
Y eso es algo que no te voy a decir que somos los únicos en el mundo, pero sí somos muy poquitos en el mundo. Y de hecho es algo de lo cual pues nos llena de gran orgullo, Lupita. Entonces, ¿por qué te di todo este contexto? Bueno, pues se supone que todo este contexto nos lleva a entender que el hecho de tener estas formaciones muy específicas en saber medicina nuclear e imagen molecular y aparte saberlo aplicar al cerebro, pues te lleva a hacer un uso juicioso y adecuado y a la vez efectivo de los radiotrazadores y las moléculas que uno introduce en los pacientes para tener la información que necesita. Y aquí viene un primer error. Uno de los errores más grandes es no saber cuál es el radiotrazador indicado para cierto tipo de tumor cerebral en específico. Y eso es algo que se aprende en los cursos de posgrado. O sea, no es algo que sea un conocimiento de iniciados o de principiantes, ¿no? O sea, es un conocimiento de alta especialidad médica, saber qué tipo de radiotrazador, porque ya lo hemos comentado y nuestros amables radioescuchas también lo saben. No solamente hay un tipo de PET, no solamente hay un tipo de SPECT, no solamente hay un tipo de gamografía. Hay diferentes tipos dependiendo de los diferentes radiotrazadores que se utilicen. Y como yo les había comentado, pues aproximadamente en México de uso clínico hay como 50. Entonces, pues tenemos que saber aplicar esas moléculas y tenemos que nosotros hacer un análisis y decidir para este tumor en específico en cerebral, y bueno, eso aplica como que para todas las patologías, ¿no? Pero, por ejemplo, en neurociencias hay una particularidad que hay muchos tipos de tumores. Hay diferentes tipos de tumores y esos diferentes tipos de tumores tienen diferentes comportamientos biológicos. Desde estos tumores ingratos, trágicos, como el glioblastoma, de lo cual hemos estado hablando, hasta esos tumores que, bueno, ahí están, son indolentes, se hace un estudio de imagen por alguna otra razón y se descubre, pero el hecho de que a un paciente le digas, oiga, es que tiene usted una bolita en el cerebro, y oiga, doctor, ¿y eso es bueno o es malo? O sea, yo lo repito mucho, eso es horrible. O sea, a lo mejor nosotros como médicos ya no es que nos hayamos desensibilizado, pero pues ya lo vemos de una cuestión como que más dices, bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Pero un paciente que no está acostumbrado, que nunca ha tenido ese tipo de experiencias, bueno, pues puede ser una noticia extremadamente angustiante, ¿no? Entonces, el que nosotros cuando elegimos un radiotrazador para saber de qué se trata, lo hagamos de una manera correcta, a nosotros nos permite pues darle certidumbre a los pacientes con los estudios que hacemos. Es decir, tú puedes tener una lesión o un tumor en el cerebro y si tú escoges mal el radiotrazador, pues eso te puede conducir a que tú tengas un falso negativo. Es decir, decirle al paciente o al médico, ¿sabes qué? No tiene tumor, pero en realidad sí lo tiene. El problema es que tú no utilizaste el radiotrazador adecuado, bueno, no tú, sino no se utilizó el radiotrazador adecuado para tener la información necesaria. Y cuando, viéndolo desde la otra cara de la moneda, tú utilizas el radiotrazador adecuado y tú estás viendo ahí una lesión que parece ser un tumor y el radiotrazador no te indica que no es un tumor, entonces tú no tienes por qué temer a un falso negativo y puedes decir, bueno, sí se ve una anomalía, pero de acuerdo a un radiotrazador bien indicado, yo te puedo decir que eso que tiene el paciente no es un tumor. Es decir, tú estás ante un verdadero negativo. Estas cuestiones parecen un trabalenguas, pero son extremadamente importantes de que se las explique, porque es en lo que se centra, en lo que culmina todo esto es en la certidumbre. ¿Qué tanto yo le voy a creer al doctor o al estudio cuando me dice que lo que tengo es un tumor o lo que tengo no es un tumor? Por eso es tan importante. Y esta certidumbre llamada eficacia diagnóstica pues viene en gran medida de que en principio el médico nuclear sepa qué radiotrazador le tiene que hacer al paciente dependiendo de las probabilidades del tumor ante el cual estamos, porque a veces hay en el cerebro cosas que parecen tumor, Lupita,
pero en realidad no son tumor y son otra cosa, pero se parecen bastante. Entonces, uno de los primeros errores pues es no saber qué radiotrazador indicar al paciente, y pues es claro que pues no es como que una molécula para todos los tumores y se acabó. Entonces, eso es muy, muy importante, y eso se aprende en los cursos de posgrado de alta especialidad, de los cuales pues la doctora Kerik y yo somos los profesores. Los únicos profesores en México somos nosotros. Y bueno, entonces, otra cuestión es no conocer la molécula. Es decir, bueno, si tú sabes que hay diferentes tipos de tumores y tú sabes que las diferentes moléculas radiotrazadoras tienen diferentes características de captación, diferente eficacia diagnóstica, pero tú no conoces cómo es que estas moléculas logran pasar de la sangre hacia el tejido que nosotros estamos queriendo analizar, pues eso también es un problema. Aquí hay una particularidad muy importante y que es un error muy recurrente cuando uno analiza el por qué un estudio fue falsamente negativo. Uno de estos errores es no tomar en cuenta que en el cerebro hay algo que se llama la barrera hematoencefálica. Tú te imaginarás que en el cerebro pues no puede pasar cualquier sustancia, o sea, no puede pasar cualquier cosa en el cerebro. El cerebro está extremadamente protegido. Tiene una selectividad, es una barrera. Entonces, esa barrera, pues, ¿qué crees, Lupita? Que hay radiotrazadores a los cuales esa barrera sí les permite pasar, y hay radiotrazadores a los cuales esa barrera no les permite pasar. Entonces, es algo extremadamente importante, el no hacer una evaluación del estado de la barrera hematoencefálica cuando uno escoge el radiotrazador a utilizar en un paciente, y obviamente pues el no conocer la cinética de los radiotrazadores. Esto quizá es una cuestión de que no es tanto, bueno sí, al público en general le podrá parecer un tanto, pues como que va más allá, ¿no?, del objetivo de lo que ellos tengan que saber, pero lo que sí es importante que entiendan es que el médico nuclear sí está obligado a saberlo, y el médico nuclear está obligado a tener este tipo de información, porque si no, pues entonces no se están haciendo las cosas de manera adecuada. Otro de las cuestiones es no tomar en cuenta el contexto clínico. A ver, no es lo mismo cuando un paciente llega y le hacen una resonancia magnética o le hacen una tomografía y dicen los estudios morfológicos de resonancia y tomografía, ¿sabes qué? Ahí tú tienes algo adentro de la cabeza, pero no sé qué es, pero ahí está. Entonces, ese es un contexto clínico, como te decía hace ratito, pues eso puede ser tumor, sí, claro. Bueno, en principio puede ser maligno o no maligno, por supuesto. Si es maligno, bueno, pues puede ser un tumor, como te decía, hay muchos tipos de tumores. Puede ser un tumor de las meninges, puede ser un tumor del revestimiento de adentro del cerebro que se llama epéndimo, puede ser un tumor de células gliales, puede ser un tumor de linfocitos, de células inmunes, del sistema inmune que por alguna razón anidan en el cerebro y ahí crecen. Pueden ser metástasis, o sea, vienen de afuera del cerebro. Eso viéndonos desde el punto de vista maligno. Pero si tú dices, bueno, entonces quizá también puede que no sean malignos, pues puede ser inflamación, puede ser infección, puede ser alguna malformación, o puedan ser una combinación de diferentes lesiones o diferentes insultos al cerebro que, bueno, pues es difícil de dilucidar. También para ser justo, pues hay veces en donde la resonancia y la tomografía pues te dicen, bueno, pues es esto, y entonces ya no hay caso hacerle medicina nuclear e imagen molecular, pero no todas las veces es así, Lupita. Una proporción importante de pacientes pues te dicen los estudios morfológicos de resonancia magnética y tomografía, pues ahí tiene algo. ¿Qué es? Pues tienes dos opciones. Ábrele el cráneo y biopsíalo y sácale una muestra. Bueno, tienes tres. La tercera opción es espérate y pues dile al paciente que pues vamos a esperar a ver qué pasa. Con suerte pues no pasa nada y con mala suerte pues pasa algo. Y la tercera es hazle un estudio de medicina nuclear e imagen molecular. De las tres opciones, Lupita,
pues la que te puede dar una respuesta más rápida sin invadir el cuerpo de la persona, pues es la medicina nuclear y imagen molecular, y una respuesta pues razonablemente certera. Nuevamente, cuando está bien hecho, cuando la persona que está haciendo el estudio sabe lo que está haciendo. Otra cuestión importante es no saber interpretar la imagen, o sea, no es nada más de que, ay, pues sí se puso aquí un puntito y aquí está rojito y lo describo y hago las mediciones y tiene 5 o 6 o 7 unidades, se llaman sub, las unidades que nosotros tenemos en la medicina nuclear y la imagen molecular, y pues ahí está, y ya, ya vi la imagen, pero no podría yo comprometerme a decir ante qué estamos, sino que simplemente pues hace una descripción. Y eso, bueno, pues nos deja en un terreno bastante ambiguo. Precisamente en los cursos de posgrado de alta especialidad, los médicos nucleares aprenden a hacer conclusiones razonables y claras de las imágenes, no simplemente describirlas, porque simplemente describir una imagen no te hace alto especialista en este tipo de estudios. Y obviamente, pues que los doctores que piden los estudios, pues ellos no los van a interpretar. Como te he dicho más de una vez, en realidad estamos ante una interconsulta. El médico que solicita un estudio en realidad está solicitando una interconsulta a medicina nuclear, y los médicos nucleares lo que hacemos es hacer la interconsulta no directamente sobre el cuerpo, sino sobre las imágenes que proyecta el paciente. Entonces no es simplemente hacer un estudio y no es de que, ay, bueno, pues lo interpreta mi doctor. O sea, las cosas no son así. Entonces, estamos hablando de los contextos. Otro contexto importante es, pues, cuando un paciente ya sabe que tuvo un tumor y está en circunstancia de, bueno, el tumor regresó o el tratamiento. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues sí tiene su chiste esto de la aplica, Lupita, para la epilepsia y para la demencia, y eso aplica para el corazón, y eso aplica para muchas cosas. Entonces, pues sí, el reconocer que estos errores se pueden minimizar siempre y cuando se involucre un médico nuclear experto en estos estudios, pues a los pacientes le va a dar mayor certidumbre y obviamente les va a dar un mejor resultado en el cuidado de su salud, Lupita. Así es, doctor, y para nosotros justamente era muy importante. Fíjese nada más de las preguntas más recurrentes que llegaron es que mucha gente esté falso positivo o falso negativo, y ahí viene una palabra que usted es muy puntual en mencionar en todos los programas, la interpretación y la incertidumbre, porque finalmente uno como paciente se va, pero estaremos pensando sí o no, y no dejarlo al volado a los 3 o a los 4 meses. Y otra de las preguntas fue, no siempre es un tumor maligno, puede ser benigno o alguna otra lesión, doctor. Sí, claro, como te decía, por definición tumor no es necesariamente maligno. O sea, puede haber un tumor benigno y puede haber un tumor maligno. La diferencia del tumor maligno, pues es que suele invadir y suele hacer metástasis. Un tumor benigno no. Te lo pongo rápidamente como los ejemplos paradigmáticos. Un tumor muy maligno y muy malo, el glioblastoma. Un tumor benigno que puede estar ahí sin el paciente tener alguna molestia y descubrirse incidentalmente por un estudio que se hace por otra indicación, un meningioma. Un meningioma, que es un tumor benigno de la meninge, y que bueno, pues ahí pueden estar y pasar desapercibidos, ¿no? Y entre todos esos polos, pues hay una gama de, pues, hay un punto, Lupita, en donde nosotros podemos decir que es un punto limítrofe, en donde un tumor, pues, está en esa frontera de la benignidad y la malignidad. Entonces, eso también es importante. De hecho, Lupita, esos tumores que están en esa frontera, en ese límite, son los más difíciles de diagnosticar. Porque un tumor claramente maligno, bueno, pues te da rasgos, te dice aquí, dices, pues esto es claramente maligno, y un tumor benigno también, ¿no? O sea, por eso te decía,
cuando en los estudios de morfológicos pues es claramente maligno o es claramente benigno, a lo mejor ya no hay tanta necesidad de un estudio de medicina nuclear. Pero en esas lesiones limítrofes en donde no puedes decir, ay, pues sí es maligno, o decir, pues sí es benigno, o no puedes decir siquiera si es un tumor, el estudio de medicina nuclear e imagen molecular cobra importante relevancia. Esto cuando estamos hablando en un contexto de un diagnóstico inicial. Pero recuerda, hay otros contextos. Otro contexto podría ser la evaluación de la respuesta al tratamiento. Otro contexto podría ser la planeación de la radioterapia. Esto es algo bastante importante, es algo muy innovador. No se hace tan frecuente como quisiéramos porque pues en realidad pues no hay tantos equipos de PET en el país y aparte pues son estudios que no son, ya sabemos que desafortunadamente no son baratos, ¿no? Pero es algo que se puede hacer, afinar una planeación de radioterapia y por supuesto el seguimiento de los pacientes y ante una anomalía pues determinar si el tumor ha recurrido o no ha recurrido. O sea, hay más de un contexto clínico y pues hay que saber todo ese tipo de cuestiones. Aquí yo lo podré equiparar, Lupita, a que un ginecólogo debe de saber atender muchos tipos de partos. O sea, él debe de saber cómo hacer un parto y debe de saber cómo hacer una cesárea. Debe de saber cómo sacar a un niño que viene de piecitos. Debe de saber cómo hacer una cesárea en una mujer joven o quizá una adolescente que se embarazó antes de tiempo y cómo hacer una mujer ya no tan joven, ya de sus 40 años. O sea, todas esas cuestiones, así como hay diferentes contextos clínicos, o por ejemplo un parto en una mujer diabética o en una mujer con epilepsia, todos esos contextos clínicos tienen su parangón, tienen su equiparable en la medicina nuclear y la imagen molecular. O sea, son muchos contextos clínicos que el médico nuclear tiene que dominar, tiene que conocer, pues para dar lo más de los estudios que nosotros hacemos en los pacientes, Lupita. Así es, doctor. Y bueno, pues antes de pasar, agradecemos mucho a Coinvisa, distribuidor exclusivo en la República Mexicana de la solución de cobre antimicrobiano Junop. Y bueno, fíjese que hace unos días preguntaban por el doctor Iván Díaz Meneses y aquí quisiera yo hacer un breve paréntesis. Pocos saben la representación a nivel internacional que usted tiene, usted es embajador, y nos gustaría mucho que nos platicara un poquito de esta parte que de momento, porque nunca tenemos tiempo, platíquenos un poquito la representación que usted hace a nivel internacional, doctor. Sí, fíjate, Lupita, tengo varias actividades, estoy muy contento, como lo dijiste en la introducción, ¿no? O sea, yo tengo una vocación social, o sea, a mí me encanta ser doctor, por supuesto, pero también me encanta ayudar a las personas y también me encanta ayudar a que las cosas se realicen. Entonces, pues lo mejor es tomar acción, ¿no? O sea, uno puede ser simpatizante, está muy bien, pero no hay como tomar acción. Entonces, en ese sentido, pues yo soy el embajador de la Fundación Oncidium en México. La Fundación Oncidium se dedica al promover la terapia con radionúclidos en México. Y yo cuando hablé con ellos les dije, pues es que México tiene una labor titánica, porque evidentemente que las condiciones del acceso, o sea, el conocimiento, bueno, es algo que el conocimiento ya, incluso, Lupita, pues en internet no cuesta, pues es gratuito. O sea, la mayoría de la gente puede tener acceso a un conocimiento al menos general. Ya un conocimiento profundo, bueno, es otra cosa, pero al menos un conocimiento general pueden tener conocimiento. La cuestión es el acceso. O sea, porque tú puedes decir, bueno, si hay unas cuestiones maravillosas de terapias con radionúclidos, incluso el otro día lo platicábamos, ¿no? De que hay una terapia experimental con radionúclidos que está en fase de investigación para el glioblastoma. O sea, eso es maravilloso. El problema es la accesibilidad. Primero, que esté disponible en México. Y segundo, que la gente o alguien pague por esos tratamientos, que no son baratos. O sea, si los tratamientos de quimioterapia y radioterapia no son baratos, imagínate un tratamiento de punta, un tratamiento de frontera sofisticado, pues también tiene un costo, ¿no? Entonces, precisamente la Fundación Oncidium tiene esas misiones. Primero, que la gente conozca lo que es la terapia con radionúclidos y segundo, facilitar que la gente tenga el acceso a la terapia con radionúclidos. Como te podrás dar cuenta, pues esto es más fácil hacerlo en Europa y quizá en Estados Unidos, en donde los sistemas de salud son diferentes. Pero en México no, o sea, en México el sistema de salud tiene sus peculiaridades. Es perfectible, digo, no voy a dar una opinión tan
crítica al respecto, pero algo que está a la vista de todos. El sistema de salud mexicano es perfectible y el sistema de salud mexicano tiene algunas carencias. Entonces, imagínate, en la medicina nuclear y la imagen molecular, pues hay muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, lo que yo hago en la Fundación Oncidium, pues es encontrar esa manera de cómo hacerlo en México. O sea, cómo en México podemos hacer que la gente tenga acceso a este tipo de terapias, ¿no? Y bueno, esto también, pues, eso en la parte institucional, ¿no? En la Fundación Oncidium. Y bueno, en la parte empresarial, pues también el vínculo, ¿no? Con diferentes empresas que se dedican a la industria de la medicina nuclear, porque pues tienen que saber que hay una industria médica, por supuesto, y hay una industria de la medicina nuclear. Entonces, lo que yo hago es un papel de facilitador para que pues la gente de la industria de la medicina nuclear pues quiera interesarse y quiera venir a México pues a ayudarnos a tener la disponibilidad de la medicina nuclear para todos los pacientes. Y algo que ha gustado bastante a varios niveles es lo que mencionabas al principio, ¿no? Este programa, Lupita, desde el otro día te lo quería decir, o sea, esto de decir verificado, ¿qué significa? Que nos dimos de la tarea de buscar si había algo similar en otro idioma, en otro país, y nadie está haciendo una emisión de radio por internet, ni de radio normal, ni de YouTube, con esta temática. Sí hay programas de medicina nuclear e imagen molecular en YouTube, las sociedades médicas tienen sus programas, pero no con una temática de divulgación, o sea, son temáticas que van dirigidas hacia el público médico, y segundo, en español. Entonces, esto es algo que a mí me llena de mucho orgullo, ¿no? A eso nos referimos cuando en la cortinilla dices verificado, o sea, somos pioneros, o sea, nadie lo ha hecho antes que nosotros, y eso pues nos llena de mucho orgullo. Como te puedes dar cuenta, pues sí, andamos muy activos, Lupita, en estas cuestiones de dar a conocer y mostrar la medicina nuclear, y en específico la medicina nuclear mexicana. Así es, doctor. Justamente por eso aquí quisimos hacer un paréntesis el día de hoy, porque creo que vale la pena que, pese a que leemos su currícula cada semana, creo que es un momento de charlar muy cercanamente con el especialista. Muchas gracias, doctor, por darnos estos minutos. Cobre 100% antimicrobiano, solo en Coindisa. Gracias por tu cortesía. Nos vamos rápidamente a la otra pregunta. ¿El tratamiento quirúrgico es pilar fundamental en el tratamiento del cáncer? ¿Qué particularidades tienen las cirugías de los tumores cerebrales? ¿Provocan secuelas importantes? Sí, los pilares, el otro día lo hablábamos, ¿no? En una de las misiones previas. Uno de los pilares importantes es la cirugía, el otro pues, es la quimioterapia, el otro la radioterapia. Pero, hay tumores que se operan de diferentes maneras. Y hay tumores que pues ya por lo avanzado que están, pues ya ni se operan. O sea, ya están, pues ya son inoperables o irresecables. Un tumor irresecable, es decir, que es un tumor que no lo vas a poder quitar porque involucra estructuras importantes o porque podría causar una afectación o una discapacidad o una lesión que hacen complicado operarlo, o por las características mismas del paciente, ¿no? Que el paciente por el mismo tumor ya esté muy debilitado, que ya no tenga fuerzas, que esté anémico, o que ya no pueda respirar bien, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una cuestión inoperable. Lo inoperable es cuando por cuestiones asociadas al paciente, no directamente al tumor, pero que sí pueden derivarse del tumor, hacen que ese paciente no lo puedas meter al quirófano porque tiene mucho riesgo de no salir. Eso es inoperable. Irresecable es que el tumor ha crecido tanto o se ha metido tanto o se ha enraizado, para que me entiendan, tanto en alguna estructura del cuerpo que pues no lo puedes operar, o sea, no lo puedes quitar. Pero bueno, hay tumores que sí se pueden quitar, ¿no? Y esto aquí me va a permitir explicarle por qué es tan particular la cirugía del sistema nervioso central, en principio los tumores. Bueno, hemos mencionado que, bueno, sabemos que el cerebro pues es un órgano muy importante, pues es lo que nos da la humanidad, simplemente. O sea, lo que nos hace humanos está aquí adentro, y específicamente, sobre todo en la parte de enfrente, en la corteza prefrontal. Entonces, ustedes se podrán imaginar que pues no se puede alegremente cortar o quitar de manera amplia tejido cerebral,
porque eso te podría dejar con secuelas muy importantes, ¿no? Uno de los preceptos que a mí me encanta de la neurocirugía y que es muy en específico de la cirugía, o que es más visible en neurocirugía, es que tú no puedes meter a un paciente a operar y sacar lo peor de cómo entró, porque ya entró mal. O sea, ya entró mal porque tenía un tumor, y el tumor pues ahí está haciéndole problemas, pero tú no puedes permitirte sacar lo peor. Al menos tiene que salir pues mejor, o al menos a mano, por decirlo así. Entonces, pues esto es algo importante, ¿no? O sea, en el cerebro tú no puedes cortar ampliamente, no puedes agarrar y, pues vamos a quitar todo esto porque no pasa nada. No, tienen que ser cirugías muy finas, tienen que ser cirugías milimétricas, o sea, tienen que ser cirugías muy precisas. Les decía el otro día, en el cerebro no hay radicalidad. Radicalidad quiere decir, bueno, yo tengo un tumor en el hígado, bueno, pues quitémosle la mitad del hígado. Y el paciente puede vivir con la otra mitad del hígado, y está bien, y a veces eso sucede, Lupita. O bueno, el paciente tiene un tumor en el intestino, bueno, pues quitémosle todo el intestino grueso y bueno, lo podemos conectar para que pues ya el intestino grueso ya no lo utilice, pero pues sigue viviendo con lo que le sobra de intestino. O en el pulmón, bueno, pues quitémosle todo el pulmón y el paciente vive con un pulmón. Y eso, bueno, eso con el fin de tener un control oncológico, es decir, una cirugía pues debe de tener eso, tiene que buscar en la medida de la posible la curación. Y ya sea que quites todo el órgano o que quites un amplio margen de tejido sano que englobe al tumor para que pues tú tengas la certeza de que quitaste todo el tumor. Pero en el cerebro no puedes hacer eso. Ya les expliqué por qué. Tú no te puedes dar el lujo de cortar alegremente el cerebro. Bueno, otra cuestión importante es que la técnica quirúrgica en cerebro tiene sus peculiaridades y a veces por las mismas características del tumor, Lupita, tú no puedes claramente diferenciar en dónde empieza el tumor, bueno, en dónde termina el tumor y en dónde empieza el tejido cerebral normal. A veces tú no tienes un límite claro, ¿no? Como lo puedes tener en otro órgano. Y eso hace que pues la cirugía neurológica pues sea doblemente difícil, porque pues, por un lado tienes que tener un control oncológico quirúrgico quitando el tumor en su totalidad, y por el otro lado no te puedes pasar de manera excesiva, porque bueno, pues le vas a provocar un daño al paciente, de tal manera que esto tiene que ser algo como que muy fino. Entonces, pues básicamente muchas veces cuando se saca, estamos hablando sobre todo de los gliomas, estamos hablando de gliomas, porque te dije que, bueno, hay muchos tipos de tumores. Hay tumores que ni se operan. Por ejemplo, los linfomas no se operan. Por eso es tan importante saber ante qué tipo de tumor estás, porque hay tumores que sí se operan y hay tumores que no se operan. Y muchas veces la manera o lo que da la pauta para esto, pues, ¿qué creen, amigos radioescuchas? Pues es el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, precisamente. Por eso es tan importante que se hagan bien los estudios. Entonces, bueno, regresemos a los que sí se operan. Entonces, son cirugías muy finas, Lupita, y esto, pues, te da una cuestión en un balance muy claro entre un control oncológico por la cirugía y el no causar secuelas neurológicas, que pues pueden ser pues importantes, ¿no? Supongamos que hay un tumor en el lóbulo temporal, pues puedes dejar al paciente, sobre todo izquierdo, en la viñeta más común, pues puedes dejar a un paciente sin memoria. O en el lóbulo frontal puedes dejar a un paciente muy locuaz, muy desinhibido, pero patológicamente desinhibido. Ajá. O lo puedes dejar ciego, o lo puedes dejar paralítico de una mano. O sea, si ya es terrible que el paciente tenga un tumor, bueno, pues ahora imagínate esas otras circunstancias, ¿no? Hablando de los tumores de gliomas. Hay otros tumores que pues no son sin decir que sean fácil, no son tan complicados, por ejemplo, lo que estamos mencionando, ¿no? Esos tumores que no son de estirpe de las células gliales, que el otro día mencionamos que son las células que están acompañando a las neuronas adentro del cerebro. Como podría ser un meningioma, como lo hemos comentado, o un tumor de las células del epéndimo, o algún otro tipo de tumor cerebral, de tal manera que pues sí, estas cirugías se tienen que hacer también por neurocirujanos y neurocirujanos que tengan la experiencia pues para saber hacer estas cirugías tan importantes. Y te repito, un concepto básico es ese, que no puede el paciente salir peor de como entró. Claro, y esto para la familia es muy importante porque muchas veces dicen, bueno, vale la pena operarlo, prefiero quedarme así con el paciente y tener un deterioro de una o de otra manera
y no que posterior a la cirugía, como bien dice, muchas veces la sorpresa es muy deprimente. Pero bueno, pues gracias, doctor. Cobre laminado Punop, única solución antimicrobiana con efectividad 24/7 en el mercado mundial, únicamente en Coindisa. Muchas gracias por tu cortesía. Y bueno, en México sabemos que hay áreas de mejora en la atención de los pacientes. ¿Qué dificultades supone el cuidado de pacientes con tumores cerebrales? ¿Se les debe vigilar después del tratamiento inicial? ¿Incluir los estudios de medicina nuclear es costo eficiente? Híjole, doctor, qué pregunta tan fuerte. Sí, claro, pero es importante abordar estos temas, Lupita. Bueno, pues bueno, ya asumiendo que el paciente ya tiene un diagnóstico de tumor cerebral y que bueno, ya no hay duda que tiene un tumor cerebral y ligándolo a la pregunta previa, ¿no? Pues se le da el tratamiento, se le opera, se le da radioterapia o quizás se le da quimioterapia o se le da el tratamiento que corresponda dependiendo del tipo de tumor. ¿Cuál es el punto? Que como te dije que tiene que haber como que una precisión bastante importante al momento de remover el tumor o el área que tú vas a radiar o al que le vas a dar tratamiento, pues esto implica que los pacientes tienen que estar en una vigilancia casi de por vida. O sea, se tienen que vigilar porque pues el riesgo de que el tumor regrese, pues ahí está latente, ¿no? Ahí está latente. Porque finalmente, pues el ojo humano ve hasta cierto límite, Lupita, pero hay cuestiones microscópicas que el ojo humano no ve. Ajá. Ahora imagínate si hay cuestiones que la imagen médica con todo lo sofisticación que tiene no la ve, pues ahora imagínate el ojo humano, ¿no? Estando ahí en la cirugía y vigilando, ¿no? Entonces, una de las dificultades que supone es que los síntomas que te puede dar cuando un tumor está queriendo regresar o los síntomas que te puede dar un cambio asociado al tratamiento, porque la radioterapia no es inocua y la cirugía, bueno, pues también distorsiona de alguna manera la arquitectura cerebral y pues ya no digamos la terapia blanco o la quimioterapia, en el caso en que se dé quimioterapia. La terapia blanco pues puede ser que va dirigido hacia... No, una terapia blanco, el otro día se los expliqué para que me lo entiendan conceptualmente. Una terapia blanco no mata directamente a un tumor. La quimioterapia sí mata a una célula tumoral, sí la suele matar. Una terapia blanco no. Una terapia blanco lo que hace es trastornar la capacidad que tiene la célula de sobrevivir sin matarla directamente. Entonces, una terapia blanco muy conocida para el glioblastoma pues es algo que se llama temozolomida, que lo que hace pues es evitar que salgan los vasos que van a nutrir, los vasos sanguíneos que van a nutrir al tumor, y de esa manera, bueno, pues el tumor sufre, le cuesta más trabajo sobrevivir y pues se muere. No directamente, pero pues puede morir. Entonces, todo este tipo de tratamiento te puede dar sintomatología, y el reconocer cuando esa sintomatología es dada por un tumor que está regresando, o está dada por cambios asociados al tratamiento, es verdaderamente un dolor de cabeza para los pacientes, verdaderamente un dolor de cabeza para los cirujanos, y muchas veces, como ya lo había comentado, los estudios de resonancia magnética, que son los que se hacen para el seguimiento de los pacientes, porque estos pacientes se siguen con resonancias magnéticas cada 6 meses, cada año, cada determinado tiempo, pues pueden ser un dolor de cabeza, porque pues como te lo decía en la pregunta previa, o sea, el estudio de imagen morfológica te dice, yo veo algo, pero ¿qué es? No sé. Sí puede ser tumor, pero bueno, también pueden ser cambios en el tratamiento, no lo sé. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿es eficiente hacer los estudios de medicina nuclear e imagen molecular? Pues yo desde esta perspectiva y viéndolo desde una cuestión razonable, yo diría que es más costo eficiente el que tú tengas una respuesta precoz y precisa a que no gastes dinero y te esperes 3 a 6 meses, como decía Lupita, ¿no? Si afortunadamente fue cambio asociado al tratamiento, la angustia es muy fea y eso no tiene precio. O sea, incluso cuando hay cuestiones, o sea, nadie puede ponerle el precio a la angustia, o sea, no tiene precio. Es priceless, como dijera ahí. Y si desafortunadamente fue, pues simplemente dejaste al tumor avanzar y pues no le hiciste nada. Entonces, si tú lo ves desde esta perspectiva pragmática, pues por supuesto que son costo eficientes. Nuevamente, cuando están bien hechos. Porque cuando no están bien hechos, Lupita, pues penosamente pues, se puede estar en una situación muy triste en donde se pudo haber tenido una respuesta, pero se erró, se equivocó.
Y entonces, pues eso, pues sí, no lo hace costo eficiente, ¿no? Entonces, esto es algo bastante importante. Los pacientes tienen que estarse vigilando siempre. Y siempre el estudio de vigilancia, el primero que se hace siempre es la resonancia magnética. No es el estudio de medicina nuclear. Siempre es con una resonancia magnética. Y después, si hay necesidad, se escala a hacer un estudio de medicina nuclear e imagen molecular, Lupita. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Nos vamos rápidamente a las noticias. Platíquenos, va a estar en el capítulo de mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Platíquenos, doctor. Sí, pues me invitaron el comité organizador de la reunión de Camelice, ese es su abreviatura de capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, y bueno, voy a tener el gusto de hablar acerca de el uso de la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con epilepsia. Entonces, pues me dará mucho gusto hablar con ellos. Otra noticia importante es, creo que sí lo mencioné la vez pasada, ¿no? Pero digo, esta es como una noticia muy en específico para médicos nucleares, ¿no? Y ya que hablamos del tema, pues ya está abierta la convocatoria para el curso de posgrado de alta especialidad en medicina nuclear, en neurociencias nucleares, o sea, en la medicina nuclear y la imagen molecular aplicada al cerebro y a las neurociencias. Entonces, pues ahí está, para los médicos nucleares mexicanos y extranjeros. De hecho, este año vamos a tener un colombiano, un médico nuclear colombiano, y años previos tuvimos 2 médicos nucleares peruanos. Entonces ya también estamos así como que internacionalizándonos, ¿no? Y fíjate que ha sido muy padre el que médicos de otros continentes y de otras hablas que no son hispanas pregunten por el curso y que demuestren pues un interés por inscribirse. Esperemos quizá algún día alguno de esos otros lados del mundo pues ya podamos decir, ¿no?, que van a hacer el curso de posgrado de especialidad en neurociencias nucleares acá con nosotros en México. Y pues nuevamente recuerden que muchas de las acciones que hacemos, de muchas de las acciones que yo tomo como promotor y divulgador de la medicina nuclear es en la forma del colectivo de medicina nuclear MX. El colectivo de medicina nuclear MX somos un grupo de médicos nucleares mexicanos, pero digo, aceptamos a médicos nucleares que se quieran sumar de otros lados del mundo, que estamos en pro de la excelencia en la práctica de la medicina nuclear y la imagen molecular en México, Lupita. Entonces esas son las 2 noticias que quería comentar. Pues muy interesantes, estaremos pendientes, y uno de los temas que han solicitado mucho ha sido la epilepsia, la demencia y más profundidad y que se hable más del cerebro, pero ya lo platicaremos y ya estamos como siempre contra el tiempo, amigos. Sí. Nos quedan 2 preguntas rapidísimas. La medicina nuclear tiene una variante terapéutica. ¿Existe alguna otra opción de terapia con radionúclidos para algún tipo de tumor cerebral? Sí, el otro día hablamos de glioblastoma, ya dijimos que era de investigación, ya también lo tocamos en este programa, pero fíjate, hablamos de los meningiomas. Y hay algunos meningiomas que, como te decía, pues son indolentes, pero hay otros que no se portan tan bien. O sea, hay otros que crecen, que incluso se les menciona como malignos, que tienen un comportamiento maligno, pero malignos por el hecho de que invaden, ¿no? Por el hecho de que crecen bastante y los operan y les vuelven a salir a los pacientes. Ese tipo de pacientes que tienen meningiomas, hay una terapia que pues está disponible en México, no es tan accesible como quisiéramos, pero en punto está disponible en México. Y es algo que, bueno, pues también yo como médico nuclear, pues tengo la competencia profesional para aplicarla. Es la terapia con lutecio, con análogos de somatostatina, mejor conocido pues como lutecio simplemente, ¿no? Estas terapias con lutecio pueden ser para cáncer de próstata en forma de PSMA o pueden ser terapias con lutecio en forma de análogos de somatostatina, Dotatoc, Dotanoc, Dotanate, tienen diferentes nombres. Y esos pacientes en donde pues desafortunadamente ya no tienen una opción quirúrgica, es decir, son irresecables, aquí regresamos para que me entiendan el concepto, irresecables, o sea, ya no los pueden operar, o sea, no se lo van a quitar. Pero ya no les pueden dar como que más radioterapia y la quimioterapia y la terapia blanca como que no son la opción. Esos pacientes tienen otra opción y es la terapia con radionúcleo. Esto es algo muy nuevo, relativamente reciente, en el mundo no tendrá más de 10 años,
Y pues en México pues están llegando poco a poco, como te decía, este es el tipo de cosas que yo quiero promover junto con la Fundación Oncidio, ¿no? Que la gente lo conozca y que la gente tenga disponibilidad y accesibilidad. Entonces, bueno, quizá podríamos dejar este tema para una subsecuente ocasión. Pues pero pues ahí está la respuesta muy breve. Sí, nos dicen que tiene usted que hacer un programa especial de los radionúcleos. Estoy segura que lo va a considerar el doctor. Hay que ponerlo, hay que tomar nota. Claro que sí. ¿Y qué opciones hay en las ciudades donde no hay disponibilidad de estudios de tomografía por emisión de positrones PET? Para informarles que cualquier estudio que ustedes necesiten en cualquier parte de la República Mexicana, comuníquense con nosotros y el doctor les hará saber en dónde, qué lugar pueden acudir a hacerse este estudio de medicina nuclear. Por supuesto que sí, supervisado por mí, o sea, no es nada más referir al paciente, sino yo superviso toda la atención médica. Bueno, entonces, o sea, no en todos los lugares hay PET, pero yo te dije algo muy importante, los médicos nucleares hacemos PET, SPECT y gamografías, y hay diferentes radionúcleos. Y si no hay opción de hacer un estudio de PET-CT, pues se puede hacer un estudio de SPECT-CT. Lo importante, Lupita, es saber escoger el radiotrazador, saber hacer las imágenes y saber interpretarlas. De tal manera que virtualmente en cualquier ciudad grande, bueno, no grande, en cualquier ciudad capital de nuestro país podemos hacer nosotros un estudio de SPECT en un contexto de neurooncología con los radiotrazadores adecuados. Entonces, ahí pues es algo importante, ¿no? Porque luego dicen, no, pues es que es hasta la Ciudad de México y aparte tiene que ser con esta tecnología PET, si no, pues no hay un estudio para mí, y eso no es correcto. O sea, en realidad los estudios de medicina nuclear en neurooncología iniciaron con los estudios de SPECT, que sigue siendo una técnica vigente para atender a los pacientes, y está en muchos lados. De hecho, yo te estoy teniendo una colaboración para estos estudios con un colega y amigo mío en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces, imagínense, prácticamente en cualquier ciudad de México podríamos tener acceso a estos estudios de medicina nuclear para neurooncología. Muy bien, amigos, pues esto fue la medicina nuclear y la imagen molecular. Encantadísimos de recibirlos cada martes. Siempre nos quedan muchas dudas y muchas felicitaciones, desde luego, al doctor Iván Díaz Meneses, nuestro médico nuclear mexicano, orgullosamente. Gracias, Coindicia, por tu gran cortesía. Recuperan la confianza de tocar las superficies de uso frecuente en el cobre antimicrobiano FUNOP. Acércate a Coindicia. Gracias. Y pues, doctor, despídanos, por favor. Se quedaron los mitos para la próxima semana con otro gran tema. Sí, claro, pero yo te voy a dar no tanto un mito, yo te voy a dar una falacia. Y te lo voy a poner de esta manera, porque es algo también que anda rondando ahí, que a veces uno se va con la finta. No es mejor tener 2, 3 o 4 intérpretes inexpertos e improvisados que tener un solo experto. El tener un solo experto vale más que tener a 4 improvisados viendo los estudios de los pacientes. Eso es extremadamente importante y eso habla de la excelencia en la medicina nuclear y la imagen nuclear. Entonces, te lo cambio, no es un mito, es una falacia, pues una falacia que estamos derrumbando. Y pues muchas gracias, Coindisa, por tu apoyo. Pues estamos esperando noticias acerca de los productos que Coindisa tiene. Vamos a platicar acerca de lo que tienen en su catálogo de productos. Y bueno, por lo pronto pues tienen las plaquitas, ¿no? Para los celulares. Entonces, pues muchas gracias, Coindisa. Y a ustedes, amables radioescuchas, pues gracias por el favor de su atención. Nos estaremos viendo la próxima semana. Pues tengan la bondad de ser felices y de disfrutar mucho, mucho su vida. Estamos en contacto. Nos vemos la próxima.